Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Me acompaña la directora de Radio Clásica, Elizabeth Trabanino. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien y contenta de tenerlos a ambos. Tú, doctor Emilio Delgado, doctor en Teoría Literaria por la Universidad de Navarra. Y bueno, Ricardo Castellón, nuestro destacado historiador, que ya Emilio va a decir pues todos tus logros en la rama de la historia. Bueno, vamos a presentar un poco para los que nos escuchan desde fuera a nuestro historiador, a nuestro invitado. Él es José Ricardo Castellón, es doctor en Historia por la Universidad de Colonia, Alemania, y es investigador del Instituto de Historia de dicha universidad. Además, es miembro y secretario de la Academia Salvadoreña de Historia desde 2018. Entre sus principales libros se encuentran Fiestas, Vida y Comida en el Interior del Reino de Guatemala, San Salvador y Sonsonate, siglo XVIII, y también del SACB al Macadán, Caminos y Carreteras y Movilidad, El Salvador, siglo XVI al XIX, ambos publicados por la editorial Don Bosco. Y el libro el que vamos a tratar y sobre el cual vamos a conversar es Secretos de Familia, la familia y su movilidad en El Salvador, siglo XVIII, que es precisamente el libro del cual estaremos hablando. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento muy bien de estar aquí con ustedes y gracias a la audiencia también por interesarse por estos temas, que me parece fantástico, ¿verdad? Que se hagan a través de Radio Clásica. Ricardo, tu libro es fascinante, Secretos de Familia. Y pudiéramos decir, si habláramos en términos literarios o bueno, en términos sociológicos, pero un leitmotiv o un punto transversal en tu libro es la movilidad, pero no una movilidad solo en el sentido geográfico y espacial, sino que también el factor humano que va ligado, la sobrevivencia social que va ligada a esta movilidad. El libro tiene, Elizabeth, el propósito precisamente de unir la movilidad geográfica con la movilidad social. Estudios relacionados con la movilidad social de alguna manera figuran en el gran contexto de la macrohistoria centroamericana, su sociedad y relacionado con la economía, pero poco se ha establecido, se ha llegado a esta relación, se ha llegado a establecer esta relación. El punto de partida de este material es esa pregunta que parece tan universal, ¿de dónde venimos? Y que está muy relacionada con los salvadoreños y que es motivo de particular inquietud, diría yo, entre los salvadoreños, porque definitivamente podríamos hablar de múltiples orígenes. Hay una narración que particularmente ilustra esta circunstancia y que recuerdo siempre con particular cariño, y es una conversación y se basa en una conversación que tuvimos hace un tiempo con mi querido Pedro Escalante Arce, y decía, para entender el árbol genealógico de los salvadoreños hay que sacudir el palo, ¿verdad? Es sorprendente cómo de pronto van a comenzar a caer de las ramas un indígena, un español, un sacerdote, un funcionario colonial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es nuestra sociedad. La pregunta era entonces cómo ver, ¿verdad? Cómo saber qué hay ahí atrás, y la respuesta intenta venir de este libro. Uh-huh. Ricardo, el libro está desarrollado en tres partes, ¿no? El primero es territorio, movilidad y familia. El segundo es espacio y actores. Y la tercera parte es familia y edades de la vida. Y se centra en la sociedad salvadoreña, sobre todo en San Salvador y Sonsonate del siglo XVIII. Ya para entrar en materia, me gustaría que definiera dos términos que para mí son polémicos, ¿no? Mestizaje y ladino. Yo te comentaba fuera de cámaras que a mí siempre los libros de historia me costaba entender qué es el concepto de ladino. Incluso es un poco polémico, ¿no? Porque
Saliéndonos un poco del ámbito académico, el discurso político de ciertos sectores de izquierda radical, pues tratan de asumir que somos lo indígena, lo precolombino, y el mestizaje como que se ha quedado de lado. Pero me gustaría que tú nos definieras qué es ladino y qué es mestizaje. Creo que es interesante advertir cómo desde un principio, me refiero desde la conquista, el proceso de movilidad social comenzó a ponerse en marcha posiblemente de manera no planificada, sino más bien espontánea. Y digo esto porque es un proceso que se advierte en todo lo largo de la vida colonial y como al mismo tiempo se articula con la movilidad geográfica. En principio, la definición ladino estaba vinculada con un tema estrictamente relacionado con la capacidad de los individuos de hablar o no español, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el precedente de mayor data en términos del concepto. Y luego, dentro de la normativa colonial, se definió como un concepto para los individuos nacidos del encuentro entre español e indígena. Esto ya en principio rompía la norma, porque el propósito de la corona fue establecer una clara diferencia entre la llamada República de Españoles y República de Indígenas. Lo que pasa es que fue incontenible, fue imposible, fue verdaderamente una idea fuera de lugar desde la propia conquista. El tema, la relación entre los individuos y los niveles de socialización, no se diga tan solo con los indígenas nativos, sino también entre los integrantes de la hueste conquistadora, no podía dar para más. Uh-huh. Es sorprendente leer para el caso en documentación de la época cómo uno suele obviar para el caso en las huestes la participación más allá de los soldados de una enorme cantidad de cargadores, de una enorme cantidad de gente que se ocupaba del avituallamiento de la tropa y de una enorme cantidad de mujeres, en muchos casos acompañadas inclusive con niños que iban con la tropa y que se encargaban en los casos más simples, por simplificarlo, de preparar la comida, ¿verdad? Uh-huh. De manera que es importante partir de esa base. Fue imposible obviar esa movilidad desde temprano. Ahora, el término ladino evoluciona con el tiempo y obviamente adquiere sube un escaño superior, se eleva, sube un escaño en la sociedad en el transcurso de la historia colonial, cuando de la conquista se pasa al establecimiento de lo que se tiene por colonia, un término que por cierto todavía es discutido y es relativo. Me estoy refiriendo al establecimiento de la administración colonial española. ¿Y por qué? Porque el mestizaje continúa, la mezcla continúa y continúan y se incrementan algunas prácticas que tienen una explicación bastante lógica. Los pueblos indígenas, los habitantes de los pueblos indígenas estaban obligados a declarar tributo, ¿verdad? Para el caso. Y la forma en que los habitantes de estos pueblos podían evadirlo era huyendo de los pueblos o escapando de los pueblos. Es sorprendente percatarse de que efectivamente buena cantidad de la población, llegando el siglo XVII, podía ser ladina, efectivamente, pero que muchos de ellos podían ser más bien indígenas que habían adquirido la condición de ladino en el momento en que abandonaban el pueblo y se perdían del control de las autoridades, porque habían otros que sí tenían algún control, ¿verdad? Los naborías o laborías, pero la enorme cantidad pasaban en esa forma a constituir el grupo de ladinos. Es interesante porque aunque ya en sí crea algún tipo de
de conflicto la definición, voy a agravarlo. Para el 18, las autoridades eclesiásticas, por ejemplo, en documentos que he podido consultar, confesaban que era imposible identificar ya quién era ahí ladino o seguir esa categorización que se establecía para el caso en Nueva España. Ustedes han visto, seguramente conocen las pinturas de castas, ¿verdad? Que dice de español y mulato, tal, loro, imposible. Entonces dicen, todos clasificados en la casilla de ladinos o todos clasificados en la casilla de mulatos, ¿verdad? Que en principio eran los nacidos de español y esclavo africano, ¿verdad? Y negro, ¿verdad? Imposible. Todos iban ahí porque era imposible identificarlos. De hecho, dices, en la sociedad colonial, citas, la mayoría de los españoles eran mestizos y la gran parte de mestizos eran en realidad indios aculturados. Sí. ¿no? Eso es interesante por lo que te decía, ¿no? Al final estás definiendo que lo que nos define como salvadoreños a partir de la historia es ese mestizaje y no esa idea de precolombino, ¿no? Tendemos a ver. Es raro porque yo te decía fuera de cámaras, ¿no? Por una parte, toda la familia salvadoreña siempre hay esa idea de mi abuelo, mi bisabuelo vino de España y al final realmente los españoles eran muy pocos. Muy pocos. Además había muy pocas mujeres españolas, por cierto. Miren, yo creo que en la historia muchos cometemos el error de verla como de tener alguna forma. La confusión se crea en dos escenarios. Por una parte, creemos que la historia es cosa del pasado, es algo que pasó ayer y en consecuencia ya no tiene demasiado valor porque ya es algo, ya estamos hablando de hechos consumados. Y por otra parte, pensamos que lo que pasó más atrás de ayer ya es demasiado viejo. Y con frecuencia vemos las cosas a muy corto plazo. Y este fue un proceso lento. Progresivo, y que tomó mucho tiempo. Por eso me interesa y me llama la atención, gracias que lo abordemos que nos remontemos desde la conquista. Comenzó en el siglo XVI. Fin que es sorprendente que para el siglo XVIII los altos niveles de mestizaje ya dejan claro que ahí se trataba de una sociedad mestiza. Ya en ese momento, ¿verdad? De manera que los periodos claves que hay que estudiar aquí y que es otra de la deuda pendiente para la historiografía centroamericana son los siglos XVI y XVII en estos ámbitos de lo social y lo biológico. Ahora, solo quería agregar algo más para que tengamos más preciso la dimensión de los niveles de movilidad social de mestizaje que teníamos para la época. Ya finalizando el XVIII y comenzando el siglo XIX, las provincias de San Salvador y Sonsonate, que entiéndase se trataba del Salvador actual, ¿verdad? Eran las provincias que acumulaban en todo el reino de Guatemala la mayor cantidad de mestizos. Y eran las provincias que ya habían recuperado los índices poblacionales en términos demográficos de tiempos de la conquista, pero que, ojo, los habían recuperado con ladinos, no con indígenas. En términos económicos era todavía más simple. Aproximadamente el 30% de los tributos eran indígenas, ¿verdad? Eso implica que había habido una importante baja en la tributación y que la cantidad era tan poca precisamente porque ladinos eran muchos más. Con respecto a eso también hay un libro, creo que es del Fondo de Cultura Económica, sí, que habla de españolas en Indias y está contando cómo los conquistadores y los españoles no traían a sus esposas, las dejaban en España, tanto que ellas se quejan con la corona y la corona previene a los españoles que tienen que ir a traer a sus esposas, que no querían, y luego pues las traen para acá, pero eran muy pocas y se da pues ese fenómeno también del mestizaje, y en ese libro dicen, bueno, quizás la verdadera colonización se da en la cocina entre la española y la indígena, ¿verdad? Porque es un fenómeno bien interesante. Sí, aunque es importante que tengamos presente y nos estamos saltando esta parte que es clave para comprender la situación social y biológica de Centroamérica, porque el libro aborda el tema de manera especial, y es que Centroamérica ya en el siglo XVI estaba condicionada
a un destino fijado por la corona que explica mucho su condición periférica, que la va a acompañar durante toda la época colonial y que de alguna manera nos sigue acompañando en la actualidad. Eso significaba básicamente tres cosas. Primero, una situación de distanciamiento de las metrópolis coloniales, entiéndase, incluso Guatemala, estoy hablando del interior. Fíjense, estoy hablando del interior porque que nosotros éramos en la época, éramos las haciendas de Guatemala, ¿verdad? Entonces éramos el interior. Digo nosotros, el actual El Salvador, ¿verdad? Uno, ya no se diga de España. Y eso incluía Nuevo México, por cierto, ¿verdad? México, el antiguo México Tenochtitlan, luego Nueva España, México. Uno. Dos, aquí el tráfico, el grueso del tráfico atlántico, bueno, es que no pasaba, ¿verdad? Porque no tenemos costa atlántica. Claro, claro. Entonces el grueso del tráfico comercial pasaba de largo, ¿verdad? Con mucho teníamos algo de participación en la economía naval gracias a Cajutla, ¿verdad? Por fortuna. Pero de ahí, completamente al margen de las principales rutas de comercio internacional. Y tres, que la participación económica en el comercio internacional se dio particularmente en torno a un producto de exportación, un monoproducto, por el monocultivo, por la monoexportación. En un principio fue el cacao y posteriormente fue el añil y luego fue el café más recientemente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante tener eso en consideración? Porque esta era una región periférica, aquí incluidas no solo españolas, sino también españoles eran reducidos quienes podían tener intereses en venir, ¿verdad? En cualquier caso, si lo tenían es porque pues querían apostarle a un proyecto económico relativamente seguro, ¿verdad? En torno a la economía monoexportadora, he dicho. De manera que pronto el mestizaje comenzó a operar. Sí hay registro de escasas españolas, pero más escasas todavía que en Guatemala, ¿verdad? Claro. Y uno lo puede constatar con el primero de los matrimonios en nuestra ciudad vieja, en San Salvador, ¿verdad? En 1500, entre 1528 y 1545, ¿verdad? Que fue entre un español que venía con la hueste conquistadora de Alvarado y una mestiza, ¿verdad? Mestiza indígena, además. Es más o menos el modelo que se reprodujo en general en esos primeros años, ¿verdad? Bueno, nos faltaría hablar de la presencia africana en ese sentido. ¿Qué tanto peso tuvo la presencia africana en El Salvador? Pues se tiene referencia incluso gráfica. Hay un documento extraordinario, el lienzo de Cuaquexolan, que narra la conquista de al menos... Les comentaba que el códice, el lienzo está roto y que se supone que la parte que resta incluye El Salvador. Encontrar esa parte restante sería fantástico para nosotros, pero hasta donde describe el documento, lo que quiero decir es que hay una representación incluso visual de un negrito, de un personaje negro, de una figura de un negro que acompaña a la expedición española. Es decir, los primeros africanos que llegaron al territorio vinieron acompañando la hueste. Algunos otros ingresaron después. Lo que ocurrió después tiene que ver con el principio de la encomienda y con el referente de riqueza en el territorio. Pronto los españoles, los conquistadores, se dieron cuenta que aquí minerales preciosos era de lo que menos iban a encontrar, y entonces, y esto es interesante por nuestro pasado agrario, entonces la riqueza se advirtió en la tierra y en las personas que lo podían cultivar. Y esos eran indígenas. Estamos hablando del cacao, ¿verdad? Por eso era importante tener aquella introducción. Cacao. Y los que mejor trabajaban el cacao eran los indígenas. Entonces, ya en un principio, la necesidad de mano de obra africana no fue necesaria. Y luego cuando se hizo el cambio para el añil, tampoco fue necesaria, tampoco fue indispensable. Hubo otras razones ahí. Por ejemplo, razones geográficas, porque el añil no requería del cultivo intensivo a manera de plantación, ¿verdad? Y luego, cuando se introdujo la caña de azúcar en el 18, había suficiente mano de obra ladina. Entonces, indígenas, esclavos nunca hubieron demasiados, pero sí los hubo.
Sí los hubo. Y creería que el momento en el que hubo más africanos pudo haber estado entre esos siglos, los siglos oscuros del 16 y el 17. En el 18 he encontrado algunos, pero se encuentran relativamente pocos. Y ojo, que los que se encuentran en el 18, ya más que africanos negros, estoy usando las denominaciones de la época, ¿verdad? Son mulatos, ¿verdad? Incluso en algunas descripciones, algunos de estos mulatos son mulatos blancos. Claro. O esclavos blancos. Claro. Entonces, perdón, cometí un error, esclavos blancos. Esto es curioso porque pero indica los altos niveles de mestizaje a los que se había llegado. De hecho, en ese tema hablábamos también que tú pensabas hacer un artículo, ¿no? Que con la relación del esclavo en relación con el indígena, como que parece ser que esa idea, ese mito que tenemos, que el esclavo, que sí lo hubo, dices, pero en menor medida, como que el esclavo estaba quizás en una condición, digamos que privilegiada, por ponerle algún nombre, ¿verdad? En cualquier caso, uno tiene la impresión, sobre todo cuando lo atisba en los documentos, que los esclavos estaban arriba de los indígenas en la pirámide social. Lo que ocurría es que tratándose de una cantidad tan corta de esclavos, muchos de ellos crecidos en las mismas haciendas, constituían con el paso del tiempo, habían llegado a constituirse en personas de confianza de los hacendados, de los dueños, ¿verdad? De los patrones, y en consecuencia ellos depositaban en sus esclavos mayor confianza. Uno se encuentra en los documentos capataces, lo conversábamos, uno se encuentra en los documentos incluso administradores de bienes cuando muere el amo. Yo me encontré uno, me pareció sorprendente, pero sí los hubo. Y uno se encuentra esclavos viviendo una particular condición de esclavos. Hay un esclavo, por ejemplo, que aparece mencionado aquí, que ante las negativas, ante la insatisfacción de la mujer con que se había casado, de su esposa, de vivir en tales o cuales lugares, se mueve constantemente del lugar, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo este esclavo tenía tanta libertad, tanta capacidad, tanta posibilidad de moverse? Como si se mandara solo, ¿verdad? Pero es importante tener presente que está muy posicionada en nuestra cabeza la idea tradicional de la esclavitud, esa esclavitud cruel, dura de la plantación, que no fue necesariamente el caso centroamericano, ¿verdad? Sí hubo, y sí hubo también de ese tipo. Irónicamente hubo en Guatemala, por ejemplo, en una de las haciendas más importantes, en una de las mayores productoras de caña de azúcar, de las haciendas mayores productoras de caña de azúcar en Guatemala, donde se ha registrado poblaciones de esclavos de hasta 200 esclavos. Era propiedad de los dominicos, de ahí el comentario. Pero no en territorio del actual territorio salvadoreño. Ahora, tú mencionas en el libro, primero, que si se casaba una española, quería casarse con un esclavo, con un afrodescendiente, tenía que pedir una dispensa. ¿Qué estatus entonces adquiría ese afrodescendiente cuando hubiese la despensa? Y la otra cosa, si era parte de una política de blanqueamiento, no necesariamente una política, pero un afán de blanqueamiento para poder ir escalando posición social. Bueno, ahí ya vamos entrando en la parte, quizás en los temas de los que más se ocupa el libro. Bien, entonces, el libro plantea la movilidad social y geográfica tanto como una causa, ¿verdad? Porque la situación de periférica de la economía centroamericana reclamaba de mecanismos sociales que suplieran la necesidad económica, pero también como una consecuencia. Es decir, para poder corresponder a esa necesidad, la población tuvo que desarrollar determinadas estrategias que le permitieran sobrevivir y, en consecuencia, estar en sintonía con las exigencias económicas. Y esto implicó una serie de movimientos, una serie de estrategias, efectivamente. Algunas de las estrategias son las conocidas. Efectivamente, el matrimonio, para el caso, fue una estrategia para consolidar alianzas entre personas que podían tener algún poder económico. Ojo, paréntesis, espero que no se me olvide el hilo por el que voy. El tema de crear alianzas era clave para la supervivencia también de las élites, ¿verdad?
Ok, entonces, era visto el matrimonio como una forma de supervivencia económica, eso era importante, pero por otra parte es necesario considerar que la unión entre individuos era también una forma de movilidad social, no necesariamente entre las élites. Es decir, cuando se trataba de la élite había que ser más observante en temas del honor, por ejemplo. Pues cuando no fueron necesariamente las élites, y de aquí otro paréntesis, en territorios como el salvadoreño era importante la ubicación respecto de la calidad de los individuos, es decir, si se era indígena, si se era ladino, si se era mulato, si se era español, pero en determinado momento fue más importante la posición social, independientemente de la adscripción racial, por usar un término, aunque yo prefiero no utilizarlo en la investigación. Ok, cierro segundo paréntesis. En ese sentido, los individuos, independientemente de su procedencia e incluso independientemente de su género, aunque se sabe que por el patriarcado era importante ser hombre o ser mujer y que eso te clasificaba y te daba determinadas libertades, podían pensar en estrategias que les permitieran dar el paso a un estado social de mejoría, ¿verdad? En una suerte de movilidad social ascendente. Eso explica, y eso se ejemplifica en el libro, cómo hay para el caso matrimonios entre españolas y mulatos, por ejemplo, ¿verdad? Hay un mulato que, por cierto, argumenta, a ver, le voy a leer esa parte si me lo permiten. Sí, claro. No. Hay un mulato que argumenta en su dispensa, podemos hablar un poco más de la dispensa. La dispensa era una especie de trámite, de una autorización, porque la dispensa se emitía cuando por tu condición, por tu calidad, por la pertenencia a determinado grupo étnico, no estaba bien que te unieras, ¿verdad? Era lógico que se tratara entre españoles, pero mulato y una española. Entonces hay dispensas que vienen de mulatos para casarse con españolas y que están explicadas, ¿ve? Y esta es una de ellas. Dice, él argumenta, la primera razón, ¿verdad? Que la citada Rosa María es persona que me agrada. La segunda, ser de sangre igual con la mía. La tercera, ser huérfana de madre y con 18 años de edad y con un padre pobre de más de 50 años de edad, según he averiguado. La cuarta, que casándome con ella, se excusa de los peligros a que está expuesta una mujer huérfana y pobre. Y la última, que con las medianas facultades que tengo, podré subvenir a las cargas del matrimonio que pretendo, y que soy mozo que sé trabajar en la inteligencia de la hacienda. ¿Verdad? Entonces, en este caso se trata de personas con la misma calidad, pero hay casos ahí en que aparece eso, mulatos pretendiendo casarse con españolas y la dispensa es positiva, es decir, se le da permiso para que se consume el casamiento, el matrimonio. Hay casos en que la dispensa es emitida por causa de que no hay más españoles con quien casarse. O hay casos en que incluso se dice que hay más españoles, pero que no son aptos para el trabajo, no que tienen alguna deficiencia mental, por ejemplo, ¿verdad? Y así como hay casos en que por temas de conveniencia, que ya lo decíamos en el primero de los casos, hay disparidades, hay circunstancias, incluso aberrantes posiblemente para algunos, sobre todo desde la modernidad, como el caso de una niña de 15 años que se casa con un hombre de casi 40 y que además es voluminoso, es grueso. Entonces, una de las causas con las que ella justifica su petición de nulidad, que es otro tipo de documentos que aparecen aquí, su solicitud de nulidad, porque uno dice, no sé, divorcios no habían. ¿Cómo no? Sí podían haber, ¿verdad? Con la dispensa respectiva. Entonces ella lo justifica por eso. Dice, yo soy muy joven, él es muy grande y muy viejo y yo no quiero yacer con él, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas están documentadas. Eso te iba a decir, ¿no? Es un libro que a mí me recuerda mucho a los trabajos de Michel Foucault, Pierre Bourdieu también. De hecho, tú lo citas en alguna vez, que el libro contiene la vida cotidiana. Sí. Tú haces la historia de la vida cotidiana y cómo esa vida cotidiana
realmente lo que va moviendo y va cambiando a una sociedad, no los grandes eventos históricos, Sí. que ese es otro rollo, ¿no? Sí. Entonces, ya volviendo, porque tomas mucho el matrimonio, entonces podemos decir que el matrimonio en la sociedad colonial del siglo XVIII en El Salvador imperaba más la posición social, el patrimonio, que el amor o otras cosas. Digamos que en las élites sí, pero en la generalidad de la sociedad no era necesariamente indispensable. En las élites sí funcionaba. Y eso que relativamente, ¿verdad? Porque, de nuevo, el principio aquí era que tanto más importante era en términos sociales y económicos que necesariamente por temas de prestigio y moral. Mire, la sociedad centroamericana de la época, y esta sociedad en particular, es una sociedad verdaderamente laxa. Este es un fenómeno generalizado en América Latina para la época, pero es un fenómeno que se advierte más en el interior, en las periferias, y Centroamérica no era la excepción. Pero laxa te refieres a que, porque a mí la idea de El Salvador es muy conservadora, pero o esa famosa doble moral Me refiero a ese disimulo, precisamente. Eso, entiendo. Precisamente a ese disimulo. O sea, aparentar una cosa y hacer otra. Hacer otra. Miren, es sorprendente la cantidad de documentos que uno se encuentra aquí, para el caso, testamentos de sacerdotes que heredan en el hijo de la fulana que me es muy querida porque me atendió en mis últimos años de enfermedad, por ejemplo. O la hija de la fulana porque es una infante y necesita de cuido. Esos eran hijos de los curas. Esos eran hijos de los sacerdotes. Entonces existía mucho esa visión hacia afuera y esa visión hacia adentro. Es lo que en algún momento precisamente Foucault llama el ilegalismo tolerado. Había una convención que respetar, pero hacia adentro los mecanismos sociales para poder ponerse en sintonía de las exigencias económicas eran todos estos y eran igualmente permitidos, disimulados pero permitidos. Esto nos lleva a un concepto o a conceptos relacionados con nuestra sociedad que todavía de alguna manera arrastramos, ya lo vamos a ver con un dato que también les quiero compartir, y es el tema de la convivencia no matrimonial, ¿verdad? El yacer, el estar juntos no en matrimonio, el concubinato, ¿verdad? O el amancebamiento, ¿verdad? Incluso la barraganía, que es algo que se heredó de la época medieval, ¿verdad? Entonces, ya hablábamos el caso de los padres de los curas, con el debido respeto. Sí, entonces, el dato del que les hablo, miren, lo interesante es que para 1939 se estimaba que en El Salvador, ya éramos El Salvador, ya no éramos las provincias de San Salvador y Sonsonate, la cantidad de matrimonios ilegítimos, es decir, que no eran en realidad matrimonios, sino uniones consumadas sin ser matrimonio, era del 64.9%, es decir, 65%. Ahora, fíjense, nos estamos yendo demasiado adelante. Entonces uno dice, del 18 al siglo XX pudieron haber pasado muchas cosas. Sí, pudieron haber pasado muchas cosas. Pero en el 18 uno advierte de que en los registros matrimoniales, por lo menos del 30 al 35% de las uniones no son legítimas. Uno lo puede constatar aquí cuando se trata de mujeres que registran a sus niños recién nacidos y son mujeres solas. Y los registran como hijos suyos y no se menciona el nombre del padre. Entonces son hijos ilegítimos. Ojo, porque ese es uno de los daños importantes en nuestra sociedad, la cantidad de hijos ilegítimos, que ha sido una constante además en nuestra historia. Pero los mismos oficiales reales admitían que por lo menos un 30 o 40% de la población no estaba bajo control. Imaginémonos que al menos el 20% de esa población eran los que estaban casados, pero juntos, amancebados. Eso elevaría nuestros índices a casi el 60%, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un fenómeno constante. Pero las élites, porque siempre diferencias tú entre lo blanco, lo indígena, lo mestizo, las élites sí mantenían esa institución. Las élites se preocupaban más por mantener la apariencia, pero no quiere decir que no ejercitaran ese tipo de prácticas. Hay casos, por ejemplo, de hacendados de la región de Huayúa, por cierto, que refieren a unos muchachos que los hijos del señor eran particularmente inquietos y andaban dejando hijos por todos lados. Entonces hay una demanda de una muchacha que por cierto, son de apellido Rauda, porque si conocen gente de esos lados.
hay una muchacha que demanda al fulano Rauda porque además, que era otra práctica de la época, le había ofrecido esponsales. Había un compromiso con una cadenita que le había dado, el compromiso para que se casaran, pero no, él solo había consumado el acto, la había dejado embarazada y luego no se quería ser responsable. Es decir, también ocurría en las élites y siguió ocurriendo, ¿verdad? No, que mencione así separadas a las élites no quiere decir que no incurrieran en estas prácticas. Era básicamente el mismo rasero, ¿verdad? Pero creo que es algo que viene de nuestras abuelas y que se aplicaba para la moral de esa época, que siempre le decían a uno, tu marido de la puerta para adentro es tu marido, de la puerta para afuera, quién sabe, pero... O sea, uno lo tiene que aceptar. Sí. Entonces es algo que como que ya se daba por hecho, principalmente quizás con el hombre, ¿verdad? Que ya se daba por hecho que podía tener algo por fuera. Sí, por supuesto. Eso estaba justificado con esa moral que hacía sus privilegios en la masculinidad, ¿verdad? En que la masculinidad resultaba privilegiada. Sí. Ahora, todas esas prácticas que de alguna manera nos acompañan hasta el presente, ¿verdad? Incluían, entre otras, pues eso, casarse muy joven, por ejemplo, tener muchos hijos, aunque es relativo, para el 18 es relativo, hay familias relativamente pequeñas. Fíjense que los índices, por ejemplo... ¿Casarse joven era más en un fenómeno de los mestizos? Porque eso es interesante, porque hoy veo que la élite se casa muy joven, pero creo que entendía que se mantenían en eso. Pasa en todos. Sin embargo, se advierte en la época más matrimonios entre... Los indígenas llevan el primer lugar, siempre, ¿verdad? En el caso de los españoles, llevan el segundo lugar en ciudades. ¿Se casaban joven? Sí, y se casaban además. Digamos que estoy haciendo una sola fusión aquí. Y en el caso de los pueblos indígenas en el interior, los indígenas primero, los ladinos posiblemente después y por último los españoles. Esto es interesante porque a pesar de que son datos parciales, uno tiene pistas de cómo actuaba esa mentalidad social étnica en la época. De hecho, dices que en los blancos había endogamia de cierta manera y en los mestizos exogamia, ¿no? Se procuraba que fuera sobre todo endogámica, aunque en general en el 18 se advierte un gran peso en las uniones endogámicas, es decir, entre las mismas calidades, en todos los grupos. ¿Vea? Entre indígenas, en los ladinos o mulatos, entre ellos, entre españoles. Hay una tendencia mayor, sin embargo, entre mulatos y españoles en algún momento. Pero, sin embargo, tú mencionas en el libro todo ese tema del patriarcado y, de hecho, pones algunos casos ahí, testimonios, que el padre quería obligar a la hija a casar con alguien y la hija dice, yo no quería, no estaba de acuerdo y al final le anulan el matrimonio, me obligaron. Sí, también hay esas excepciones. Es que hay mucho prejuicio, ¿verdad? Hay mucho prejuicio, pero eran cosas que también pasaban. Había que ver qué tipo de recursos a los que habían recurrido, estaban presentes ahí, ¿verdad? A lo mejor era un tema de amistad con las autoridades, a lo mejor había dinero de por medio, pero también ocurría, estos casos de nulidad matrimonial o de divorcios, ¿verdad? Y de muchos casos que ese mismo patriarcado era el que dictaba con quién se casaba la hija o con quién se acompañaba o con quién no. Sí. Ahora, creo que es igualmente interesante pensar cómo el patriarcado pudo ser usado como recurso, como estrategia de supervivencia en la generalidad de la sociedad y principalmente en los grupos, en las mayorías, en la mayoría productora. Fíjense que dos casos, dos situaciones. Uno es el caso de las mujeres solas, ¿verdad? Que no tienen otro remedio más que fungir como cabezas de hogar a falta del marido, ¿verdad? Obviamente ahí había mucho prejuicio respecto, pues, obviamente porque era el hombre el que debía llevar la cabeza, pues si el hombre no estaba y si la circunstancia era propiciada por la demanda de mano de obra masculina por causa de la movilidad provocada por el añil,
digamos que había una suerte de excusa en ese sentido. Y hay mujeres en ese sentido que se convirtieron en cabezas de hogar y que tuvieron que contar con la aprobación social aunque no estuviera necesariamente bien visto. Ocurre sobre todo en el caso de las ciudades, por cierto. Por una parte. Y por otra está el caso de las viudas. Es sorprendente la cantidad de viudas que hay en esta época. Quizás es menos, en la actualidad, quizás es menos sorprendente si uno se percata de que en la época el acoso de las enfermedades era terrible, ¿verdad? Hay lugares que he podido documentar en que la mayoría de personas se moría a los 26 años. Hay años en que la gente se muere a los 26 y no son periodos de pestes o de enfermedades, son por causas naturales. Una cosa impresionante. Entonces, había muchas viudas. Hay casos en que en una población del interior, casi el 40% son viudas o viudos, ¿verdad? Y quizás esto me lleva a las estrategias para sobreponerse a esa presión biológica que tenía que ser compensada de alguna manera. Y una de las respuestas fue precisamente casarse entre viudos. O casar viudas con solteros o viudos con solteras. Era más usual que se tratara de viudos con solteras porque el hombre era la cabeza del hogar y era el que sostenía la economía, ¿verdad? Entrecomillando, ¿verdad? Pero también ocurría el caso de mujeres que de mujeres que se casaban con hombres solteros, a lo mejor porque estaban en una posición económica ventajosa, ¿verdad? Bueno, voy a hacer ahí yo soy un liberal, a mí me encanta el amor francés, pero aquí en este país esta doble moral de que están llenos de moteles y matrimonios. Entonces me gustaría que hablaras, porque hablas un poco, ¿cómo era la sexualidad? ¿Cómo se entendía la sexualidad en el siglo XVIII con esa institución de matrimonio que es por patrimonio, por conveniencia? Al final, ¿cómo se daba eso, no? Bueno, pues si no como en la actualidad, habían muchos tabús o los mismos tabús, ¿verdad? Había que cuidarse mucho de las apariencias. Aquí estamos hablando, para el 18 y para la época colonial, estamos hablando de un mundo donde definitivamente prevalece más lo público que lo privado, ¿verdad? Entonces, era muy difícil que se mantuviera una relación en secreto y la sabía, pero o la sabía como si se tratara de un secreto a voces, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, por esta sociedad permisiva de la que estamos hablando o disimulada de la que estamos hablando. De manera que había tanta sexualidad como posiblemente hoy. Si el gran desafío aquí era precisamente lo vital, pero era escondido, la o sea, vida. es la sociedad reprimida. Sí, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Cuando hablamos cuando se oyen de los cuentos del campo, de los muchachos que van a espiar a las muchachas, estamos hablando de, además, otros escenarios, ¿verdad? Los escenarios más frecuentes propios de la vida en el campo, ¿verdad? Pero existía, por supuesto, que una actividad social, y yo diría bastante intensa. ¿Y el amor dónde quedaba esto? Porque ese famoso, te casás y luego nace el amor, o el amor está para la literatura. Del amor tuve la oportunidad en una ocasión de hablar en ese mismo contexto, en un foro que montan los alumnos de la Tecnológica. Sí, porque uno se pregunta qué pasaba con el amor. La noción de amor era distinta del amor actual, ¿verdad? Es decir, existía sobre cualquier cosa el amor a Dios, ¿verdad? Pero eso no libraba a las personas de sentir, de albergar ese sentimiento romántico, pasional y que peligrosamente podía conducir al acto sexual. O sea que eso se reprimía. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, porque primero había que pasar el filtro de la fe, ¿verdad? De saber si era amor bueno, amor del bueno, y luego pasar el filtro del matrimonio. Es que sí, que para consumar la relación había que casarse. Eso sí, eso era así. Si se hacía o no se hacía, eso ya dependía de la laxitud de la comunidad emocional, que es otro concepto que aparece aquí, ¿verdad? Es decir, estaban las leyes, estaba la normativa convencional, legal, establecida, impuesta, pues estaban las leyes de la comunidad emocional. Y ojo, a veces las leyes de la comunidad emocional, es decir, las leyes que no estaban atadas a lo establecido, podían ser igualmente duras. Es decir, si había una relación informal, lo usual, lo más correcto, y si sobre todo la muchacha había quedado embarazada, el hombre tenía que responder,
¿verdad? El hombre tenía que responder, a pesar de que en algún momento también se operara con disimulo. Pero entonces, ¿a qué voy? ¿Qué más ocurría con el amor? Yo creería que, a pesar de que se trata relativamente poco y que se ha tratado relativamente poco, el amor era un importante mortero en las relaciones de supervivencia. Estamos hablando no tan solo del simple amor romántico, estamos hablando de la relación que determinaba que una sociedad de individuos juntos tenía más posibilidades de sobreponerse a la presión económica que individuos solos. De manera que, a pesar de que no se tenga como el principal criterio de juicio a la hora de saber si era un buen amor o mal amor en términos religiosos, estas fórmulas emocionales y sentimentales eran claves para la supervivencia de la sociedad, ¿verdad? Porque a pesar de que no se tratara de personas que estuvieran casadas, eran personas que a lo mejor vivieron toda su vida así y nunca se separaron y tuvieron hijos y se debían respeto entre ellos, ¿verdad? O sea, que puede más la economía que el sentimiento. Entonces. Claro, es que eso sí es importante dejarlo claro, ¿verdad? Pero en todo caso, Emilio, sería las restricciones eran hacia la mujer. A mí me parece que también habían muchas instancias de violencia hacia la mujer, de que ella no tenía derecho, por ejemplo, la dote se la daban al marido y se suponía que él tenía que hacer un buen uso o prever si ella quedaba viuda, pero en muchos casos no era así y sí se da muchos casos que pues la mujer prácticamente no tenía derechos, se tenía que acomodar y su papel era de procrear, básicamente. Claro, eso es así. Nada más me interesa aclarar que la dote era una práctica para el 18 ya no tan frecuente, incluso en las élites, ¿verdad? Incluso en las élites la dote para el 18 ya no era tan frecuente, y menos en el interior. Y que en el interior la gran mayoría podía dar muy poco como dote, ¿verdad? A lo mejor había un compromiso, pero nada más, ¿verdad? Y sí, claro, sí, la mujer estaba en desventaja, por supuesto, porque estaba fuertemente condicionada por el patriarcado, ¿verdad? Legalmente, además. Ahora, ser niño y joven en esa época, bueno, en otras, castas que le podemos llamar, los niños podían ser aprendices, pero en el caso de las niñas se esperaba, podían entrar en servidumbre o las casaban a tempranas edades, 13, 14 años. Usualmente era la servidumbre. Miren, de ahí es donde deriva el concepto de criado, ¿verdad? O criada, porque se cría desde chiquito. Desde pequeño, desde que es un niño, se cría en el círculo de la familia española o de la familia ladina o mulata, que también existía, ¿verdad? El caso posiblemente más dramático en la sociedad colonial era el de los niños abandonados. Ya de entrada, nacer en esas circunstancias era difícil. También se suele hablar poco en los estudios de este tipo de lo difícil que era la maternidad y lo difícil que era el embarazo, por ejemplo. Claro, hay muchas mujeres que mueren en el parto. Hay muchas mujeres muertas en el parto. O a los pocos días de haber dado a luz, ¿verdad? Y los niños, y hay muchos niños que mueren siendo infantes. Los más castigados con las pestes que hemos referido hace un rato eran los niños, las enfermedades. Un caso extremo es Suchitoto, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estudiar para una de las últimas pestes de viruela del siglo XVIII, en que más de la mitad de los muertos ese año eran niños. Y un colega arqueólogo comentaba que dramático, porque entonces eso quiere decir, porque si la mitad de una población muere, tiene prácticamente posibilidades cero de proyectarse hacia el futuro, porque los infantes se murieron. Sin embargo, es igualmente es sorprendente cómo se repone la población, y si quieren podemos hablar de eso ya para terminar. Pero una cosa más, el otro tema dramático con los niños son los expósitos, que también aparecen con alguna frecuencia en los documentos. ¿Qué son los expósitos? Los niños abandonados. Son los niños abandonados, que aparecen en alguna frecuencia con los documentos y de los que también tenemos en nuestra sociedad del pasado. Muchos expósitos. Para ir cerrando un poco, El Salvador siempre ha sido un país de comerciantes, por lo que se ve. Me gustaría que profundizaras esa relación que los comerciantes, dices, más que un grupo territorialmente definido, los comerciantes eran una red categorizada en torno a la capacidad económica,
zonas de influencia y relaciones que implicaban a las relaciones familiares, lo que favoreció el nepotismo y el clientelismo. ¿Qué relación hay entre este nepotismo y clientelismo? ¿Cuál era el papel del comercio? Como que tenía mucho poder, ¿no? Y esas alianzas, vamos atando cabos, ¿no? Familias que se unían, matrimonio. Sí. ¿Afectó un poco que nunca pudiéramos llegar eso a la industrialización, que el poder político pudiera controlar, que a veces da la impresión que eran ellos los que controlaban el poder político? Sí, el poder centralizado con base en la familia fue clave en la generalidad colonial, y el interior no fue la excepción, ¿verdad? Y Centroamérica tampoco fue la excepción. Lo que ocurre en Centroamérica particularmente es que está por una parte la influencia de las familias guatemaltecas en el interior, que son en definitiva los mayores propietarios, y está por otra parte esta especie de élites locales, de grupos familiares del interior, que eran grupos familiares. Uno puede incluso hacer un intento, un cálculo, una contabilización calculada para Sonsonate. Yo de Sonsonate, por ejemplo, podría referir unas 5 o 6 familias que tenían el poder concentrado y que implicaba tanto presencia en el cabildo, como poder en las haciendas o como en alcaldías del interior. Miren, hay un tema que es el tema, por ejemplo, del abasto de carnes. El abasto de carne está controlado por una familia en Sonsonate durante décadas. Esa familia tenía además, eran familiares del alcalde, que eventualmente se decantaba por el primo que era el propietario de las reses para abastecer la ciudad, o el hermano en otra ocasión, que además tenían fuertes contactos con mercaderes y comerciantes en Guatemala, sobre todo porque en Guatemala tienen lugar las principales ferias ganaderas del siglo XVIII. Estos a su vez son importantes comerciantes en Sonsonate, que a pesar de que en Sonsonate no se cultivaba demasiado añil, tenían contactos con personajes importantes de San Salvador, de donde se movían patachos de mula ya cargados que viajaban de Sonsonate a abastecerse a San Salvador para hacer el viaje hasta Guatemala. Y en Guatemala eran contactados por los otros. Eran redes interesantes. Y sí, el tema familiar era clave en esto, y el nepotismo es una de las condiciones que nos acompañan, claro, desde entonces. Sí, claro que eso es. Tú hablas también en el caso de los comerciantes o de los artesanos, y en uno de tus artículos habla de un concepto importante. Le das mucho énfasis al diseño, al diseño del producto. ¿Cómo funciona esta incorporación de la artesanía y de otras formas de generar ingresos? Es otro tema del que podríamos hablar en otro programa, porque es sumamente interesante. En esta investigación precisamente di con un documento muy particular, que es un censo de los pobladores de Sonsonate de 1787. Y lo particularmente interesante del censo es que pone la profesión, el oficio de cada individuo. Cabeza de familia, ¿verdad? Hombres. No aparecen mujeres, excepto que se tratara de viuda. Sí, no, es que tenías razón con esto que comentabas, ¿verdad? Entonces, hombres, en el ejercicio de su profesión, de ese oficio. Y entonces se listan artesanos, muchos artesanos. Es sorprendente percatarse que se trata más del 40% de los individuos. Y es sorprendente percatarse que hay un 19% de individuos, porque no es solo la villa de Sonsonate, sino también sus alrededores, residiendo afuera de Sonsonate. Se trata además de individuos que no están agremiados. El gremio era una condición indispensable del ejercicio de un oficio en la época colonial, pero es otra de las cosas que se flexibilizaron al final, porque no había forma de agremiar a esta gente del interior. Y porque además era gente que en la mayoría de los casos, más que el interés por el pertenecer a un gremio, estaban subordinados a los intereses de los comerciantes, que necesitaban producir localmente alternativas de autosuficiencia frente al monocultivo, ¿verdad? El monocultivo exportador, del que eventualmente quedaban fuera, o como una forma alterna de obtener ganancias. Entonces digo, no eran españoles, la mayoría no son españoles, la mayoría son mulatos o ladinos, e incluso hay indígenas. Y a pesar de que los cabezas de familia son, o que los hombres son los que figuran ahí, muchos de ellos cabezas de familia, muchas son familias, ¿verdad? Y en las familias están incorporadas tanto mujeres como niños.
El tema, digo, es apasionante porque además remite a lo que podríamos, en mi opinión, calificar de, y así se ha caracterizado en algunas otras regiones, como nuestra protoindustria. Porque lo que ocurre es que este es el ejemplo más claro de los inicios del desarrollo, no los inicios, del desarrollo de la industria textil a partir del telar de palanca, ¿verdad? Que no es el telar de cintura indígena, por una parte, y por otra, que remite a una importante industria de rosarios hechos en torno. Eso quiere decir que además existían esas maquinitas. Hay que terminar de precisar. Yo creería que es un torno de arco, de ese que se mueve así, o un torno de pértiga que se llama, que se va moviendo así, que es un modelo medieval, pero que pudo haber sido el caso de Sonsonate. Bueno, hasta aquí seguro que se nos quedan cosas en el tintero. Ahora me queda claro por qué esta sociedad del amor se reprime tanto y el sexo se esconde mucho. ¿Y por qué se producen pocas novelas buenas? Yo quisiera que terminaras porque este título, Secretos de Familia, y también me parece tan interesante alguien como tú, una investigación tan profunda, pero que incluye una palabra, pones emoción, o sea, sí, dentro de tu investigación. Sí. Un título, Secreto de Familia, y le das mucha importancia a la emoción. Sí, el tema de las emociones ha cobrado particular importancia, sobre todo en las últimas décadas. Hay una estudiosa alemana que trabaja el tema de manera muy especial, Ute Frevert se llama ella, y la explicación es bien simple. Detrás de los grandes fenómenos hay razones emocionales, hay sentimientos, ¿verdad? Mueven las revoluciones, el apremio, ¿verdad? Por la satisfacción de necesidades básicas. Hay mucha adrenalina de por medio, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hay un ideal. Esa forma no estructurada, ¿verdad? Que se nos sale un poco esos estudios tradicionales. Esa forma no estructurada, ir tras esa forma no estructurada es la idea de las emociones. Y yo creo que en esta historia nuestra las emociones han tenido mucho que ver, ¿verdad? Yo creo que en nuestra historia ha tenido mucho que ver el miedo, por ejemplo. Ha tenido mucho que ver la incertidumbre, ¿verdad? Ha tenido mucho que ver el amor, de la misma forma. La tristeza, la frustración que nos conduce a experimentos políticos como el que estamos viviendo en la actualidad, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, detrás de todos esos mega eventos, así como en algún momento comentabas por el tema de la microhistoria, detrás de los mega están estos otros que son los que en definitiva construyen los mega eventos. Detrás de esos grandes mega eventos también hay personas, ¿verdad? Hay familias bien hechas, familias mal hechas, estructuradas, desestructuradas, ¿verdad? Y de ahí la idea del nombre, de ahí de esos secretos, ¿verdad? De ahí los secretos de la familia salvadoreña. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Hemos estado con uno de los historiadores más importantes. ¿El libro dónde se puede obtener? Gracias. El libro se puede obtener en la librería de la UCA. Tanto en el campus de Antiguo Cuscatlán como en la sucursal de Sojo, en La Cascada. Sí. Bueno, lo recomiendo. Creo que es una lectura obligatoria y muy amena. Y es eso, tocas esas cosas que a mí me han fascinado. Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.